Bueno, ahí comenzó a grabar. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla, la presentación? Sí, ahí se ve. Bueno, bárbaro. Ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la última unidad de la materia, que es la unidad 9. Como les comenté la semana pasada, esta unidad no entra en el parcial, pero sí entra en el final, así que está bueno que participen en la clase porque seguramente es un tema que vamos a evaluar cuando lleguemos a la instancia del final. ¿De qué trata esta unidad? Bueno, básicamente vamos a trabajar con el concepto de equilibrio general y cuáles son las fallas del mercado y vamos a hacer referencia a la intervención del Estado en la economía. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajar un poquito sobre la presencia del Estado, que hasta ahora no le estábamos nombrando nunca. ¿Sí? Hasta ahora estuvimos trabajando con dos agentes económicos, que son las empresas y las familias, y nunca hablamos a lo largo de todas las unidades que vimos de qué pasa con el Estado, cómo interviene, qué impacto tiene su intervención, para qué interviene, etc. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en la clase de hoy. Vamos a comenzar con esta cuestión del equilibrio general. A ver, ¿por qué no pasa esto? No, a ver, creo que me pasó de más. No, está bien. Ahí lo que nosotros vamos a ver es, bueno, la excelencia del mercado como asignador de recursos, ¿sí? Que es lo que vimos, nosotros decimos, bueno, que hay mercados que asignan de manera eficiente los recursos. No ocurre en todos los mercados, ¿sí? Eso ocurre cuando se cumplen ciertas condiciones. Hay situaciones que hacen que el mercado no sea un perfecto asignador de recursos. Esas razones pueden ser la competencia imperfecta, las externalidades o la información imperfecta. Vamos a empezar a trabajar y vamos a ver qué características tiene un equilibrio general cuando decimos que esa situación de equilibrio es una situación de perfecta asignación de recursos y que vaya a lograr que tanto consumidores como productores estén en la mejor situación posible, ambos, ¿sí? No uno a costa del otro. ¿Y cuáles son las razones por las que ello podría no cumplirse? Decimos, bueno, hasta ahora hemos trabajado con equilibrios parciales, ¿sí? Hemos trabajado con equilibrio con el equilibrio del consumidor, ¿sí? Y decimos, bueno, vamos a ver cuáles son las características o las condiciones que hacen que un consumidor maximice su utilidad. Después trabajamos con las empresas y decíamos, bueno, vamos a ver cuáles son las condiciones que hacen que una empresa maximice su beneficio, ¿sí? Esas son cuestiones parciales, es mirar por un lado el consumidor, por otro lado el mercado de bienes con el productor. Ahora lo que vamos a trabajar es, o vamos a introducirnos en algunos conceptos de equilibrio general. El equilibrio general relaciona las ofertas y demandas de factores y de productos y de servicios de la economía. Cuando uno habla de equilibrio general está pensando en toda la economía, ¿sí? Ahora, que estemos hablando de un equilibrio general competitivo, que es el que nos va a llevar a la perfecta asignación de recursos, se tienen que cumplir ciertos supuestos. Que todos los mercados sean competitivos, ¿sí? Que no existan las barreras a la entrada. Entonces, todos los mercados van a tener que ser mercados donde se producen bienes homogéneos, donde no existen barreras a la entrada, donde no hay empresas con poder de mercado, ¿sí? Con eso estamos hablando de mercados competitivos. Por otro lado, vamos a necesitar que los precios sean lo suficientemente flexibles para lograr el equilibrio de los mercados. Nosotros vimos que cuando hay una situación de desequilibrio, los precios ajustan o suben o bajan para lograr una vuelta al equilibrio. Bueno, para eso necesitamos que los precios sean flexibles, ¿sí? Si los precios no son flexibles, no pueden subir o bajar para lograr el nuevo equilibrio de la economía.
Que los consumidores elijan la canasta que maximice su utilidad y que las empresas busquen la producción de bienes donde maximizan sus beneficios. Siempre vamos a estar pensando que los agentes económicos son racionales y que buscan maximizar su utilidad o sus beneficios. Que la producción se realice en ausencia de rendimientos de escala. Esto es por lo que trabajamos, ¿se acuerdan cuando dijimos que en el caso del monopolio, una de las causas del monopolio es el monopolio natural, que se da cuando existen economías de escala a niveles muy altos de producción, con lo cual dividir el mercado entre dos o más empresas termina siendo ineficiente. Bueno, vamos a suponer acá que no existen esas economías de escala o rendimientos a escala crecientes. Vamos a suponer también, esto es muy importante, que los agentes actúan con información perfecta. Esto es, todos los agentes económicos, a la hora de tomar una decisión, cuentan con toda la información relevante para ella, ¿sí? Y la información es perfecta, no es que me falte información, que tomo decisiones más o menos con algún dato, pero no todos. No, vamos a suponer que hay información perfecta. Y por último, que no existen las externalidades. Ya vamos a ir un poquito más adelante y van a ver lo que son las externalidades. Pero bueno, si se llegan a cumplir todos estos supuestos, estaríamos en las condiciones de pensar que estamos en un equilibrio general competitivo, ¿sí? Nosotros tenemos acá, recuerden, las familias que intercambian bienes y servicios con las empresas, las familias le dan su dinero y las empresas le dan los bienes y servicios, y por otro lado tenemos también familias y empresas que intercambian factores en el mercado de factores. Las familias le dan factores productivos a las empresas y las empresas a cambio le pagan por esos factores productivos. Todo eso ocurre en mercados de bienes y servicios o en mercado de factores, guiados por un precio, ¿sí? Para que ese precio sea un perfecto asignador de los recursos, necesitamos que se cumplan todos estos supuestos que estuvimos viendo acá, ¿sí? Si estos supuestos no se cumplen, estos precios no serán unos perfectos asignadores de recursos en estos mercados, ¿sí? Vamos a analizar entonces el comportamiento del consumidor y el comportamiento de los productores y lo vamos a ver en conjunto. Y fíjense a la conclusión que vamos a llegar. Los consumidores toman sus decisiones maximizando su utilidad. Recordemos, unidad 3 o 4 por allá, unidad 3 creo. ¿Cuándo logran maximizar su utilidad? Cuando la última unidad consumida les genera un incremento en la utilidad igual al precio que pagan por el bien. ¿Qué es eso? Que la utilidad marginal sea igual al precio. Recuerden ustedes que es condición de maximización de beneficios que la utilidad marginal sea igual al precio del bien. Esto es, el consumidor estará dispuesto a pagar por ese bien hasta tanto el incremento de su utilidad, de la utilidad que él obtiene por consumir ese bien, sea igual al precio, ¿sí? Entonces, hasta ahí va a consumir. Si estuviéramos en una situación donde el precio supera la utilidad marginal, no lo consumiría, porque está pagando más del beneficio o de la utilidad que le reporta. Y si estuviera en una situación al revés, donde la utilidad marginal supera el precio, sigo consumiendo porque evidentemente me está yendo bien con el consumo de este bien, me está generando más utilidad que lo que me cuesta el bien. Entonces, ¿dónde encontramos el óptimo? Donde la utilidad marginal es igual al precio. Desde el lado del comportamiento del productor, decimos que, bueno, los productores toman sus decisiones maximizando sus beneficios. Suponiendo que estamos en competencia perfecta, recuerden que era uno de los supuestos, eso se logra cuando la última unidad producida genera un incremento del ingreso igual al incremento del costo. En competencia perfecta, nosotros dijimos, se cumple la cuestión esta de que el costo marginal sea igual al precio. ¿Por qué? Porque en competencia perfecta el precio es igual al ingreso marginal. Entonces ahí estamos en una situación donde el productor va a producir hasta tanto el hecho de producir una unidad más le genere un incremento de su ingreso, representado por el precio, igual al incremento del costo que le generó producir esa unidad. Hasta ahí llega. Si estuviéramos en una situación donde el costo marginal supera el precio, lo que me está diciendo es voy a producir una unidad más y el costo de producir esa unidad es mayor que el ingreso que obtengo por venderla. No me conviene. Si fuera al revés, que el precio supera el costo marginal, uno diría que estoy produciendo una unidad más y que esa unidad me genera un incremento de los ingresos superior al incremento del costo, con lo cual estoy bastante bien y me conviene seguir.
Entonces decimos que el óptimo o la maximización se da cuando el costo marginal es igual al precio. ¿Qué me dice acá? Bueno, el hecho clave del equilibrio general es que se determina un precio y un nivel de producción de forma que, y fíjense esto, la valoración marginal que tiene cada bien para el consumidor es exactamente igual al costo marginal que tiene para la sociedad. ¿Qué es esto? Fíjense, la utilidad marginal es la utilidad que obtiene el consumidor por consumir un bien más. Eso es igual al precio. Y a su vez, eso es igual al costo de producir esa unidad. ¿Sí? Entonces, acá me dice, bueno, en el mercado competitivo, recuerden siempre esto, el precio será igual, por un lado, al valor que le dan los consumidores al bien, que es la utilidad marginal, y por otro lado, al costo que tiene para la economía la producción de ese bien. Entonces me dice acá, los compradores y los vendedores bien informados comercializan solo cuando consiguen un beneficio mutuo. Y eso se obtiene, ese equilibrio se obtiene cuando el costo marginal es igual al precio y es igual a la utilidad marginal. Entonces, si nosotros volvemos acá, decimos, bueno, estas familias le comprarán bienes a las empresas hasta tanto logren que el costo, la utilidad marginal del consumir ese bien más sea igual a su precio. Y por el lado de las empresas dirán, van a producir una unidad más, mientras hasta tanto, se van a maximizar su utilidad y van a llegar a producir hasta tanto el costo marginal sea igual al precio. Y entonces lo que termino logrando es que lo que cuesta producir ese bien adicional es exactamente el valor que le dan las familias o los consumidores a ese bien. ¿Sí? Entonces ahí estamos en una situación de óptimo en la asignación de recursos y estamos en una situación de lo que se llama equilibrio general. ¿Sí? No hay forma que uno esté mejor sin perjudicar al otro. Estamos en la mejor situación posible ambos, compradores y vendedores. ¿Sí? El precio actúa acá como un intermediario al transmitir información, ¿sí? Y ahí se constituye en un mecanismo de asignación. Guía las decisiones de los productores y de los consumidores. ¿Tá? Y ahí me dice también que el intercambio voluntario hace que los recursos se utilicen de la mejor manera para mejorar el bienestar de los participantes de la economía. Los precios son claves en este proceso. Entonces, nosotros tenemos que lograr un precio que por un lado sea igual al ingreso, a la utilidad marginal y por otro lado sea igual al costo marginal, y ahí logramos que tanto consumidores como productores maximicen su utilidad y su beneficio a ese precio. Y ese precio entonces es central para esta asignación de recursos, porque es el que guía la asignación de recursos. ¿Sí? Entonces, en equilibrio general, cada consumidor maximiza su utilidad y cada productor maximiza sus beneficios, de modo que la economía globalmente es eficiente. ¿Sí? Hasta ahí todo perfecto. ¿Sí? Logramos una situación de equilibrio donde tanto consumidores como productores están en la mejor situación posible. ¿Sí? Y la economía asigna sus recursos de manera eficiente. Pero, ¿cuál es el problema? La existencia de las fallas de mercado. ¿Sí? Ustedes ya se habrán imaginado, de hecho algunas las vimos en estas unidades, que los mercados no son perfectos, ¿sí? No actúan, no funcionan de manera perfecta, ¿sí? Tienen bastantes fallas los mercados. ¿Recuerdan la primera filmina donde pusimos 6 condiciones para que se cumpla este equilibrio general? Bueno, si alguna no se cumple, en cierto modo se pierde esa capacidad que tiene el mercado de asignar los recursos de manera perfecta. ¿Cuáles son las fallas más importantes que son las que vamos a analizar ahora? Por un lado, la competencia imperfecta, por otro lado, la existencia de externalidades y de bienes públicos, y por otro lado, la existencia de información asimétrica. Todas estas fallas en los mercados hacen que los mercados no actúen o que el precio que se determine no sea un perfecto asignador de recursos, ¿sí? No sea una señal tan perfecta para decirnos cómo tenemos que asignar nuestros recursos. Competencia imperfecta. Bueno, no nos vamos a detener porque ya vimos dos unidades sobre competencia imperfecta, o 3 mercados, como la unidad 5, si no estoy perdida, o la unidad 6 y la unidad 7. Una de las principales consecuencias de la competencia imperfecta es que el precio es mayor que el costo marginal. ¿Sí? Entonces, eso implica que la sociedad paga por el bien un valor mayor que lo que cuesta producir ese bien.
¿sí? Que el costo extra de producir ese bien. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que llegamos en los 3 mercados de competencia perfecta, que el precio es superior al costo marginal. Eso es una causa de imperfección en los mercados. Mientras más grande es esa diferencia entre precio y costo marginal, más poder de mercado va a tener la empresa, ¿sí? Pero igual, aunque sea baja la diferencia, también hace que los mercados no estén asignando de manera perfecta los recursos. De nuevo, no nos vamos a avanzar tanto en esto porque estuvimos estudiando en detalle en las unidades 6 y 7 las características que tienen estos mercados de competencia imperfecta. Vamos con temas que no conocemos. Por ejemplo, externalidades y bienes públicos. ¿Qué son las externalidades? Bueno, las externalidades surgen cuando el precio de mercado no incluye algún factor secundario generado por la producción o el consumo de un bien. ¿Sí? Si la producción, ya lo vamos a ver, se van a dar cuenta con algún ejemplo muy sencillo. Si la producción de un bien genera algún efecto que no está incluido en los precios, diremos que hay externalidades. Cuando se habla de externalidades, lo que vamos a tener que diferenciar son entre cuestiones, valores, que pueden ser costos o beneficios, privados y sociales. ¿Sí? Cuando hay externalidades, los costos privados, por ejemplo, son distintos que los costos sociales. O los beneficios privados son distintos, que los beneficios sociales. Dado que estos efectos externos no se incluyen en los precios, estos terminan generando información incorrecta a la hora de asignar los recursos. ¿Sí? Un costo que no está internalizado por la empresa no se va a reflejar en el precio, con lo cual ese precio ya no está reflejando todos los efectos. ¿Sí? Vamos a analizar entonces las externalidades positivas y las externalidades negativas. Vamos a empezar por las externalidades negativas, un ejemplo que es algo muy sencillo, que seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces. Un claro ejemplo de externalidad negativa es la contaminación ambiental. ¿Sí? El costo de la contaminación no recae exclusivamente en quien la genera, sino que incide en otras personas o en instituciones. ¿Sí? Si yo tengo una empresa y con esa empresa contamino un río, el costo de la contaminación no recae solamente en mí, como dueño de la empresa, sino en todo el vecindario. ¿Sí? Si yo tiro basura a la calle por la producción de un determinado bien, el costo que se genera por esa contaminación es superior, excede lo que le cae al empresario. ¿Sí? Es un costo social. ¿Sí? Entonces, esta situación genera que existan costos sociales que no están tenidos en cuenta en la producción del bien. ¿Y qué nos puede pasar? En el caso de las externalidades negativas, nosotros tenemos una curva de oferta, que es esta curva de costo marginal privado. ¿Sí? Esta curva incluye el costo privado, el costo de la empresa. Pero no incluye la contaminación. ¿Por qué? Bueno, porque si nadie me dice que yo me haga cargo del río que ensucié, no me voy a hacer cargo. Hay un costo social que es superior a ese costo privado. Ahí sí está incluida la contaminación. Ahora, ¿cómo toma decisión la empresa? Con su costo privado. Entonces, sin ningún control, lo que va a pasar es que se va a producir Q sub 1 y se va a vender a un precio igual a P sub 1. ¿Sí? El productor va a tomar decisiones con su costo privado. Va a producir Q sub 1 y lo va a vender a P sub 1. Lo que me pasa es que si no hay control sobre la contaminación, se produce más de ese bien que es socialmente negativo o malo. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque el costo privado es menor que el costo social. Entonces, si no lo internalizo, produzco más de ese bien y le puedo cobrar un precio más bajo. ¿Sí? Entonces, se produce más de lo socialmente óptimo y el precio será menor que si la empresa internaliza la contaminación. ¿Cómo se internalizan las externalidades negativas? Bueno, una forma de hacerlo es cobrar impuesto a la empresa que contamina. Entonces, cobrando un impuesto, uno la penaliza de alguna manera por haber contaminado. Entonces, ahí lo que va a pasar es que vamos a poder estar produciendo, se va a producir menos de ese bien, ¿sí?
que no es socialmente óptimo, o deseable, perdón, y se va a poder cobrar un precio más caro. Entonces, si nosotros de alguna manera, o si el Estado de alguna manera hace que esas empresas internalicen el costo de contaminar, lo que va a pasar es que se va a producir menos de ese bien y se va a cobrar un precio más alto. Entonces, las externalidades negativas, el efecto que tienen es que el precio no refleja el costo social. Entonces, estamos vendiendo más de lo socialmente óptimo, produciendo más de lo socialmente óptimo. También existen las externalidades positivas. Claro ejemplo de externalidades positivas son las actividades de investigación y desarrollo. Las actividades de investigación y desarrollo, sus beneficios no recaen solo sobre quien hace la investigación, sino sobre el total de la sociedad o quien se puede sentir beneficiado con esta investigación, ¿sí? Esto, por ejemplo, en el caso de, no sé, las universidades subsidian mucho la investigación y el desarrollo. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque cuando estás en etapa de investigación, probablemente nadie te quiera pagar por esa investigación, pero es importante que alguien te ayude a hacerlo, ¿sí? Y si la investigación que uno logra tiene después un beneficio sobre la sociedad, está buenísimo, ¿sí? Entonces, las externalidades positivas son aquellas que el valor social es mayor que el beneficio privado, ¿sí? El beneficio privado va a estar dado por la demanda. ¿Cuánto los consumidores están dispuestos a pagar por un determinado bien? ¿Sí? Y el valor social es superior a ese valor privado cuando existen externalidades positivas, ¿sí? Luego tenemos los costos y lo que pasa si no interviene el Estado, no interviene nadie, es que se va a producir menos de ese bien socialmente óptimo. ¿Por qué? Porque la sociedad tal vez en ciertas etapas no está dispuesta a pagar esa investigación. Entonces, le está dispuesta a pagar menos. Y si está dispuesta a pagar menos, se produce menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece el rol del Estado subsidiando actividades que son socialmente deseables. Entonces, en esos casos se puede producir una cantidad mayor de ese bien que genera una externalidad positiva. Ven acá, dice, se produce menos de lo que esté socialmente óptimo y el precio será menor que si la empresa internaliza los beneficios. Si la empresa puede internalizar esos beneficios, podrá cobrar un precio más alto y producir más. ¿Cómo se internalizan esas externalidades positivas? Otorgando subsidios, ¿sí? Al revés de las negativas que se penalizan con impuestos, lo que se quiere promocionar se le puede otorgar un subsidio. ¿Sí? Si yo quiero promocionar la investigación sobre alguna cuestión, bueno, se entregan subsidios a equipos de investigadores que se dedican a eso, entonces como que están incentivados a producir más de ese bien que es investigación y desarrollo. Esa es una falla del mercado, porque ahí lo que están viendo es que los precios no reflejan los costos o los beneficios de la sociedad, ¿sí? El precio está, si refleja solo lo privado, se le escapa algo. Luego tenemos los bienes públicos. Los bienes públicos son una de las principales razones por las que existe el Estado, ¿sí? Que es la de proveer bienes públicos. ¿Qué características tienen los bienes públicos? Bueno, las características son que son no rivales en el consumo y no excluyentes. Y eso complica la producción de esos bienes por parte de empresas. Fijémonos. ¿Qué significa que sean no rivales? La rivalidad en el consumo implica que cuando una persona consume un bien, ninguna otra puede hacerlo. Eso es que los bienes sean rivales, ¿sí? En el consumo. Entonces, yo me compro un par de zapatillas y las uso yo, son mías, ¿sí? Es claramente un bien rival. Me lo compro yo, las uso yo. Si la compra mi vecino, las usa mi vecino. No es que podemos todos usar las mismas zapatillas, ¿sí? Sin perder el beneficio, ¿sí? La característica de no rival en los bienes públicos implica el hecho de que una persona lo consuma no hace que otra también pueda hacerlo de manera simultánea. Un ejemplo muy citado en la bibliografía de esto es el alumbrado público. Yo tengo alumbrado una calle, una cuadra en mi casa. Al frente de mi casa está toda la cuadra iluminada. ¿Sí? ¿Qué beneficio me da la iluminación en una calle? Bueno, la seguridad fundamentalmente, ¿sí? Sentirme más seguro. Ahora, el hecho de que yo me sienta seguro por tener un poste de alumbrado público al frente de mi casa no significa que mi vecino también
se puede sentir seguro por el mismo poste de alumbrado público, ¿sí? Ese poste de alumbrado público nos brinda seguridad a los dos, ¿sí? No es que si me da seguridad a mí, se la saca al vecino, por eso es no rival, ¿sí? No es que el hecho de que yo lo consuma hace que el otro no lo pueda consumir. Los dos podemos consumirlo al mismo tiempo, eso es la no rivalidad en el consumo de los bienes públicos. Y la otra característica es que son no excluyentes. La exclusión en el consumo implica la posibilidad de impedir que quien no pague pueda tener el bien. Entonces, una empresa que vende zapatillas, ¿sí? Si yo voy al lugar de venta de zapatillas, miro las zapatillas y si no las pago, no me las puedo llevar. Y eso es la exclusión. Pagás, te las llevas, no pagás, no te las llevas. Ahora, en los bienes públicos no es tan sencillo eso. Porque imaginemos que hay un alumbrado público en la cuadra. Imaginemos que se lo tengo que pagar a una empresa, no al Estado. Entonces, la empresa tiene un cobrador y viene y me golpea la puerta y me dice, te vengo a cobrar el alumbrado público. Yo le digo, no, no te lo voy a pagar. ¿Y qué hace? Si mi vecino lo pagó a la cuota, ¿me corta la luz a mí? ¿Cómo hace? Porque el vecino lo pagó y es el mismo poste alumbrado público. ¿Sí? Entonces, no se puede excluir en el consumo a quien no paga. Esa es una característica de los bienes públicos. Vale lo mismo, por ejemplo, para la seguridad, para la justicia, para un montón de bienes que son claramente bienes públicos. O sea, no es que la policía va a cuidar al que paga y no al que no paga. Si hay seguridad en un lugar, hay seguridad para todos. ¿Sí? Entonces, esta característica de no rivales y no excluyentes hace que las empresas no presten estos bienes, ¿sí? O sea, porque no los pueden cobrar. Entonces, estas cuestiones de bienes públicos que llamamos puros, que son los que cumplen con las dos características, hace que el mercado no esté en condiciones de proveer estos bienes porque no lo puede cobrar. Entonces tiene que aparecer el Estado a brindar estos bienes y servicios, ¿sí? Porque el mercado dice, yo no voy a poner una red de alumbrado público para ir a cobrárselo a los vecinos, porque si no me lo quieren pagar, no me lo van a pagar. Si paga uno y los otros no, ¿qué hago? ¿Le corto la luz al que me pagó y a los otros no? Complicado. ¿Sí? Dejo acá solo un párrafo para que lo tengamos en cuenta. Hay muchos bienes que si bien no cumplen con las dos características, es fundamental que el Estado lo provea. Por ejemplo, salud y educación, ¿sí? Por ejemplo, la educación es excluyente, porque nosotros podemos poner, si todos fueran en colegios privados, uno diría, bueno, el que no paga la cuota no entra al colegio, ¿sí? Es no rival en un punto, porque el hecho de que una maestra le enseñe a un alumno no implica que el otro no esté aprendiendo, ¿sí? Pueden ser bienes no rivales, porque bueno, podemos directamente vienen 10 alumnos a clase, bueno, la maestra le explica a los 10 y no es que uno aprende y los otros 9 no, porque a uno aprende, todos pueden aprender. Pero es verdad que puede ser excluyente, ¿sí? Que si no pagas, no entras. De todas maneras, son bienes que el Estado tiene presencia, porque se llaman bienes preferentes, son bienes que tienen un valor importante para la sociedad. Entonces está bien que el Estado participe en prestar esos bienes y servicios, ¿sí? No son bienes públicos puros, pero sí están prestados por el Estado. Luego tenemos otra imperfección de los mercados, que es la información imperfecta, ¿sí? Hasta ahora hemos trabajado suponiendo que las empresas conocen todos los aspectos técnicos necesarios para la producción. Los consumidores conocen de manera perfecta la calidad del bien que producen y el precio de los bienes que consumen, ¿sí? Esto es información perfecta. Conozco todo, ¿sí? Sé el bien que me voy a comprar, cuánto vale acá, cuánto vale en todos lados, nada me engaña, no, está todo perfecto, ¿sí? Sin embargo, no es así, ¿tá? Existen distintos problemas de información asimétrica, se llama. Información asimétrica es cuando no todos contamos con la misma información, cuando la información es imperfecta. Y ahí aparecen dos problemas relacionados a la información asimétrica. Una es el riesgo moral y la otra es el riesgo de selección adversa. Bueno, diremos entonces que información asimétrica es cuando la información sobre la calidad y las demás características de los bienes o servicios intercambiados no está disponible de manera simétrica entre consumidores y vendedores, ¿sí? Cuando la información no es exactamente igual entre la que tiene un agente con la que tiene el otro, es asimétrica. Cuando uno sabe más que el otro de su bien, hay información asimétrica, ¿sí? Eso puede implicar
la existencia de lo que se llama riesgo moral. El riesgo moral es la tendencia de una persona que no es vigilada perfectamente, que se comporta en forma poco honrada. Eso es lo que se llama el problema principal agente, ¿sí? El problema principal agente es cuando hay una persona que es el principal y otro que es el agente, ¿sí? Cuando el agente no actúa de la mejor manera si no lo están controlando permanentemente, ¿sí? Entonces eso es el riesgo moral, ¿sí? Nosotros podemos pensar que conocemos perfectamente a nuestros empleados, que sabemos que van a actuar de manera correcta, etcétera, pero muchas veces nos puede pasar que ese empleado, si no está bien controlado, puede tener un acto deshonesto con su jefe, ¿sí? También aparece el problema de la... Perdón, me olvidé de una parte de acá, que es el riesgo moral de los seguros. También aparece la cuestión del riesgo moral en el seguro. El riesgo moral es cuando tenemos asegurado, por ejemplo, tenemos el auto asegurado contra todo riesgo, ¿sí? Entonces, no tengo ningún cuidado, obviamente voy a tener cuidado de no volcar porque me puedo matar yo, o de no matar a alguien porque puedo tener problemas, pero no tengo cuidado en rayarlo, no tengo cuidado en si tiro una piedra y se rompe un vidrio, porque total sé que me lo paga el seguro, ¿sí? Eso es riesgo moral, es que la gente actúe mal, ¿sí? Y pueda perjudicar al otro actor, ¿ah? Luego aparece el riesgo de selección adversa. Eso es cuando hay uno de los involucrados en la transacción que tiene más información sobre el otro que sobre el bien. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los autos usados. Si uno va a comprar un auto usado, tiene que confiar, ¿sí? Uno tiene que confiar que el vendedor no te está mintiendo, ¿sí? Y puede pasar que el vendedor conozca mucho más el auto que el comprador y lo engañe, ¿sí? Y el comprador termine comprando un auto malo porque tiene mala información. Por eso es selección adversa, ¿sí? Estoy comprando mal, digamos, ¿sí? Eso es porque no conozco, no tengo toda la información que debiera tener para poder tomar una buena decisión sobre eso. ¿Ah? Eso también, si ustedes lo ven ahí en el libro, les explica por qué los precios de los autos usados bajan mucho, ¿sí? Y eso es por esta cuestión del riesgo de la selección adversa. Es decir, bueno, hay mucho riesgo de que el auto no esté bien. ¿Se puede estar bien o no? Y si está mal, me clavé. Entonces, muchas veces el precio de los autos usados baja bastante más que los de los 0 kilómetros. También existe riesgo de selección adversa en los procesos de selección de personal. Y uno, como se va a ofrecer a un trabajo, uno conoce sus capacidades, pero le puede mentir a quien te quiere tomar, ¿sí? Puedes mentirle con un montón de virtudes que uno no tiene, y te contrataron y después son un desastre, ¿tá? Entonces eso es que haya una persona, un involucrado que tenga mucho más información que el otro. Entonces eso me puede llevar a esta cuestión de la selección adversa. En resumen, cuando hay riesgo moral o selección adversa, pueden que los mercados transmitan señales equivocadas y que terminen distorsionando los incentivos, ¿sí? Recuerden que los mercados me tienen que dar señales adecuadas para tomar decisiones. Si esas señales son equivocadas, las decisiones que tomo pueden ser malas, ¿sí? Y la falta de información perfecta es una razón para que los mercados no funcionen de manera correcta, ¿tá? Bien, hasta ahora entonces hemos analizado que el mercado tiene imperfecciones, ¿sí? Empezamos diciendo, bueno, en este mundo ideal, 6 cuadritos, 6 características, el mercado asigna los factores de manera perfecta, está todo perfecto. Ahora dijimos, ojo, el mercado tiene fallas. ¿Cuáles son esas fallas? Las externalidades, la existencia de bienes públicos, la competencia imperfecta y la información imperfecta. Todo eso hace, o muchas de estas fallas hacen que sea necesaria la intervención del Estado en la economía, ¿sí? Para tratar de mejorar esa asignación de los recursos, tratando de resolver esas fallas de mercado. ¿Qué instrumentos tiene el Estado para intervenir? El Estado tiene como instrumento los gastos públicos, los impuestos o las regulaciones. Gasto público no vamos a ver mucho porque es algo que vamos a trabajar más en la próxima materia, ¿sí? que es el gasto público, qué impacto tiene en la macroeconomía. En realidad lo que vamos a trabajar ahora es
los impuestos y las regulaciones, pero analizando su impacto en la microeconomía. Luego, en la próxima materia, trabajaremos con gastos, impuestos y regulaciones y su impacto en la macroeconomía. ¿Ah? Entonces nos vamos a quedar en impuestos y regulaciones, y solo en una parte de las regulaciones, que es el control de precios. ¿Ah? ¿Para qué interviene el Estado en la economía? Para el Estado en la economía, o las razones por las que el Estado debe intervenir en la economía es para mejorar la eficiencia económica y combatir las fallas de mercado, que es lo que estuvimos viendo hasta recién. Procurar la equidad mejorando la distribución del ingreso. Recuerdan que nosotros habíamos trabajado en la unidad anterior sobre que el mercado de factores termina resolviendo el para quién producir, ¿sí? Y el mercado dice que se va a producir para quien tiene ingresos suficientes para comprarlo. Y esos ingresos vienen determinados por los factores que esas personas disponen. ¿Ah? También dijimos, ojo, porque esto puede llevarnos a una distribución del ingreso un tanto inequitativa, porque quien no tiene un factor productivo para vender de buena calidad, ¿sí? Tiene un trabajo poco calificado, o quien no es contratado por el mercado, podemos correr el riesgo que no tenga ingresos directamente y no pueda cubrir sus necesidades básicas. Entonces ahí aparece el Estado tratando de resolver esos problemas de distribución del ingreso, que si lo deja solo al mercado muchas veces no es la mejor solución. Y por último, estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico. Esto es todo relacionado ya a la macroeconomía. Seguramente esto lo vamos a trabajar el punto 3 en la próxima materia, que es macroeconomía. Pero bueno, estas son las 3 grandes razones por las cuales interviene el Estado. ¿Cómo interviene? Dijimos, impuestos, que tienen 2 objetivos los impuestos. Por un lado es dotar al Estado de recursos, porque el Estado para gastar tiene que recaudar, y por otro lado, los impuestos actúan incentivando o reduciendo los incentivos sobre ciertas actividades. Los gastos, que comprenden las compras de bienes y servicios y la realización de transferencias por parte del Estado, todo lo que es gasto público, y las regulaciones, que es la regulación o control por parte del Estado sobre la actividad económica. ¿Qué buscamos con las regulaciones? Que los individuos o las empresas realicen ciertas actividades o no realicen otras. ¿Sí? Estamos tratando de regular para tratar de ordenar el mercado. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito cuáles son esas regulaciones. Vamos a empezar por los impuestos. Dijimos entonces, bueno, el objetivo es, por un lado, recaudatorio. El Estado necesita los impuestos para poder resolver, para poder soportar sus gastos. Y también pueden tener incentivos de reducir incentivos a ciertas actividades o generar incentivos en otras. ¿Sí? Depende de qué estemos haciendo con los impuestos. Vamos a trabajar con los impuestos y vamos a ver cómo impactan sobre el mercado y cómo impactan sobre los consumidores y sobre los productores. ¿Ah? Vamos a imaginar que el Estado pone en un mercado de competencia perfecta un impuesto sobre el comprador. Entonces, nosotros tenemos una situación de mercado, por acá, que se me fue. Nosotros tenemos por acá una situación donde hay una oferta y una demanda y un precio de equilibrio de este mercado. Supongamos que el Estado decide poner un impuesto sobre los consumidores. Entonces, al poner un impuesto, desincentiva al consumidor el consumir ese bien. Porque dice, este bien está afectado por un impuesto, no voy a consumir tanto de ese bien. Con lo cual, lo que pasa es que cae la demanda de ese bien porque cae el incentivo a consumirlo. ¿Sí? Ese impuesto, entonces, en el caso de la demanda, genera una caída de la demanda. Ahora vamos a ver cómo queda este mapa, cuál es el impacto. ¿Sí? El nuevo equilibrio va a ser el punto A. Ahí lo que nosotros vamos a ver es que estábamos en un punto como este, con lo cual cayó el precio y cayeron las cantidades consumidas. Pero, fíjense lo que pasa con el precio. El precio al que se comercializa el bien es 6, pero el consumidor deberá pagar 10. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el Estado, el impuesto, perdón. Fíjense que el impuesto siempre se mide, el impuesto siempre es la diferencia
vertical entre la demanda inicial y la demanda final, ¿sí? Este es el impuesto que tiene que pagar el consumidor. Entonces, ¿cómo va a quedar la situación? Le paga 6 al productor, 4 de impuestos, y entonces el precio al que está pagando efectivamente el bien es a 10 pesos. ¿Sí? Vamos a ver ahora, porque la incidencia sobre compradores y vendedores va a depender, o sea, no va a ser que, no es verdad, perdón, que un impuesto sobre los consumidores recae todo sobre el consumidor. En términos de incidencia legal, sí es quien tiene que pagarlo, pero en términos de incidencia económica, que es a quien afecta, no es que cae todo sobre el consumidor. Una parte cae sobre el consumidor y la otra parte cae sobre el productor. Entonces, vamos a analizar o a comparar las situaciones entre ambas situaciones. El equilibrio inicial está acá, ¿sí? O sea, este consumidor, sin impuesto, pagaba 8 pesos por los bienes que consumía. Cuando ponemos el impuesto, termina en una situación como esta, donde se comercializa menos, donde el productor recibe 6 pesos y donde al consumidor le termina costando 10 pesos. Entonces, ¿en cuánto le impacta al consumidor este impuesto? Al consumidor lo que le impacta es su situación final en comparación con la inicial. Ahora paga 10 pesos, antes pagaba 8, con lo cual, esto que tenemos acá es la incidencia sobre el consumidor, es cuánto está pagando de más por el mismo bien de antes. ¿Y qué le pasa al productor? El productor antes recibía 8 y ahora recibe 6, con lo cual también está perdiendo una parte. Este rectángulo que está acá es lo que llamamos incidencia sobre el productor. ¿Cuánto el productor cobra de menos porque haya aparecido este impuesto? ¿Sí? Por ahí es más sencillo pensarlo en el caso de un impuesto sobre los productores. Nosotros podemos decir, bueno, usted productor, por cada bien que produce le voy a cobrar X monto de impuesto. Con lo cual, lo que le va a pasar, o lo que va a pasar en este mercado, es que este productor, si antes cobraba este precio por el bien, o este precio por el bien, ahora va a cobrar un precio mayor, exactamente igual al impuesto. Esta es la magnitud del impuesto. ¿Por qué? Porque él lo va a trasladar, no se lo va a absorber. Va a decir, bueno, si me ponen un impuesto sobre la producción de este bien, yo lo que hago es darme vuelta y querer cobrárselo al consumidor. Entonces, lo que va a estar pasando es que la oferta va a estar dispuesto a producir lo mismo, pero obtener un precio mayor sobre la misma cantidad, porque ahora tiene que pagar el impuesto. Por eso, la oferta tiene este comportamiento, ¿sí? Se traslada o arriba o hacia la izquierda, como ustedes quieran, pero lo importante es que el traslado es vertical en la magnitud del impuesto. Entonces, lo que está sucediendo acá es que produce Q sub E a una unidad, a una cantidad de 8, y cuando se pone el impuesto, el nuevo equilibrio va a ser A. La cantidad va a caer. ¿Tá? Entonces, lo que va a pasar es que este productor va a vender Q sub 1 y lo va a vender a 10 pesos. Pero él, por cada de estos 10 pesos que cobra, esto se lo tiene que pagar al Estado, porque esto es el impuesto. Entonces, a él no le van a quedar 10, le van a quedar 6 por ese bien. El resto se lo tiene que dar al Estado. Este monto es lo que se va al Estado en concepto de impuesto. ¿Sí? Vamos a ver la incidencia de nuevo sobre los productores y sobre los consumidores. Es similar el análisis. Uno dice, bien, para esta cantidad, que es la nueva cantidad que se comercializa, el productor recibe 10 pesos. Pero estos 4 se lo tiene que dar al Estado. Entonces, en el fondo, está recibiendo 6. ¿Sí? Para ver las incidencias sobre productor y consumidor, tenemos que comparar las situaciones iniciales con las finales. Este consumidor antes pagaba 8 pesos por el bien y ahora paga 10. O sea que todo esto es incidencia sobre el consumidor. ¿Por qué? Porque paga más.
En el caso del productor pasa algo similar. Antes pagaba 10 pesos. Antes cobraba 8 pesos. Ahora cobra 6, con lo cual está cobrando menos, ¿sí? 2 pesos menos por unidad que la situación anterior. Todo eso es la incidencia sobre el productor. ¿Sí? Entonces, independientemente de quién debe pagarle al fisco, cada vez que el Estado ponga un impuesto, el impacto económico recae sobre ambos. Ahora, ¿recae igual? ¿Sí? ¿Cómo se reparte la incidencia del impuesto? ¿Mitad y mitad? ¿40-60? ¿70-30? ¿Qué cosa determina cómo va a ser el impacto del impuesto en el comprador y en el productor? La elasticidad. ¿Sí? La elasticidad de la demanda y de la oferta es la que me va a ayudar a pensar si el impacto va a ser mayor sobre consumidores o sobre productores. Y acá, básicamente, es pensar. Son dos demandas, ¿sí? Más elásticas y más inelásticas. Perdón, más inelástica esta y más elástica esta. Cuando la demanda es más inelástica, va a ser mayor la incidencia sobre el consumidor. Lo podemos hacer, ¿sí? Como hicimos recién, decir, bueno, antes pagaba esta cantidad, ¿sí? Antes estaba pagando esta cantidad, ahora pago un precio más alto, todo eso es incidencia sobre el consumidor. Para el productor es lo mismo, antes cobraba esta cantidad, ahora cobra menos, ¿sí? Todo esto es incidencia sobre el productor. En el caso de la demanda más elástica es lo mismo. Ahora, el análisis importante es pensar por qué pasa esto. Esto lo que sucede es que cuando la demanda es más inelástica, eso implica que por cada aumento del precio la cantidad baja muy poco. Y eso es porque la gente no se va del mercado. ¿Sí? Por diversas razones la gente no deja este mercado. ¿Sí? La gente sigue consumiendo aunque el precio aumente. Entonces, el impacto del impuesto va a caer más sobre esas personas. El ejemplo más básico de esto es los impuestos sobre el cigarrillo. El impuesto sobre el cigarrillo impacta un montón sobre los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores, al tener una dependencia con el cigarrillo, aunque aumente el precio, se quedan consumiéndolo, no bajan mucho las cantidades consumidas. ¿Sí? Entonces el impacto sobre el consumidor va a ser más alto que el impacto sobre el productor. Vale lo mismo, el mismo análisis para la oferta. Si la oferta es elástica, esto es, si los productores se pueden ir muy fácil de este mercado, incidirá más sobre los consumidores que sobre los productores. Si la oferta es inelástica, va a incidir más sobre los productores que sobre los consumidores porque no se pueden ir del mercado, se tienen que quedar acá. Entonces, el que se tiene que quedar, el que es cautivo, pierde en estos casos, tiene un mayor impacto. ¿Sí? Otra cosa que tenemos que analizar es qué le pasa a la eficiencia económica con estos, qué le pasa a la eficiencia con la aplicación de un impuesto. Dijimos recién, afecta a los productores, afecta a los consumidores, pero también tiene una eficiencia económica, un impacto sobre la eficiencia económica, que lo vamos a ver a través de los gráficos. ¿Sí? Y vamos a retomar acá unos viejos conceptos que estuvimos estudiando en la materia, que son el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor es una especie de, no beneficio, pero es algo positivo que tiene el consumidor, porque es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga. El excedente del productor es lo mismo para el productor, es la diferencia entre lo que está dispuesto a cobrar y lo que realmente cobra. ¿Sí? O al revés, entre lo que cobra y lo que está dispuesto a cobrar. ¿Sí? Entonces el consumidor, por ejemplo, podemos decir, por este bien, está dispuesto a cobrar esta cantidad, dispuesto a pagar esta cantidad y paga esto. O sea, todo esto es excedente del consumidor, paga menos de lo que está dispuesto a hacerlo. Para el caso del productor es lo mismo. Para este bien, está dispuesto a cobrar esta cantidad, pero cobra mucho más. Entonces, esa diferencia es su excedente del productor. Imaginamos que ponemos un impuesto sobre el productor. ¿Sí? Trasladamos la oferta, como dijimos, encontramos un nuevo equilibrio y decimos, bueno, a ver, espera, no, se me está yendo. Entonces decimos, bueno, se va a vender Q sub 1 a este precio. ¿Sí?
Recordando que el productor, por más que venda un precio tan alto, va a tener que pagarle al Estado y se va a quedar solo con esta cantidad. Entonces, fíjense qué pasa. El excedente del consumidor ahora es B. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque la diferencia, ¿cuánto paga el consumidor, perdón, esta cantidad? O sea, la diferencia entre lo que paga y lo que está dispuesto a pagar es más chica. ¿Sí? Este triángulo B, acá arriba, es el excedente del consumidor, el nuevo excedente del consumidor. El excedente del productor es F. ¿Por qué? Porque cobra, esto es lo que efectivamente cobra una vez paga el impuesto, entonces la diferencia entre lo que cobra y lo que está dispuesto a pagar es este triángulo que está por acá abajo. Más E no es otra cosa que la recaudación del impuesto, fíjense. Este es el monto del impuesto. ¿Sí? Multiplicado por las cantidades que vende la recaudación, es lo que recauda el Estado. Todo esto se lo recauda el Estado. ¿Sí? Entonces resulta que de este excedente del consumidor grande que teníamos antes del impuesto, esta partecita se le queda al Estado. ¿Sí? La vamos a marcar ahí. Todo A. También resulta que de todo este excedente del productor que teníamos acá, toda esta parte se le queda al Estado en concepto de recaudación impositiva. ¿Sí? Todo este rectángulo se lo quedó al Estado. Ese excedente del consumidor, ¿dónde fue? Al Estado en concepto de impuesto. Pero me quedaron estos dos triangulitos, el C y el D, que es una parte de eficiencia, porque no se lo queda el Estado, pero tampoco se lo queda el consumidor, ni tampoco se lo queda el productor. Entonces, cuando se interviene en un mercado de competencia perfecta, vamos a tener inevitablemente pérdida de eficiencia, representado por ese triangulitos que tenemos ahí. Después aparecen las regulaciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulaciones? Bueno, son normas que controlan las decisiones de las empresas. ¿En cuanto a qué? A precios, a ventas o a producción. Bueno, estamos llenos de regulaciones, seguramente ustedes las ven en los medios, etc. Por ejemplo, las tarifas son precios regulados. Bueno, se tratan de regular a veces los precios de los alimentos, con poco éxito, pero se intentan. Hay muchos precios que están intervenidos por el Estado. Es una regulación económica, cuando el Estado dice a qué precio se puede vender, cuánto se puede producir un determinado bien, cuánto se puede vender de un determinado bien. Y después hay otro tipo de regulaciones que no están directamente relacionados con el precio o la cantidad producida, pero también afectan a las empresas o a las personas, que son las regulaciones que llamamos sociales, que sirven para proteger ambiente, salud, seguridad de los trabajadores, los consumidores, etc. Son todas regulaciones que están en el Estado, que pone el Estado, que afectan a la actividad económica, pero que tienen algún fin de cuidar o buscar cuidar la salud de las personas, o la seguridad, etc. Se me viene un ejemplo que lo leí esta mañana en el diario, no sé si ustedes lo leyeron también, sobre la regulación a la venta de carnes, que no se puede más vender la media red, sino que tiene que ser troceada la carne, y el objetivo es cuidar la salud de los empleados de los frigoríficos, de los transportes. Eso es una regulación que busca cuidar la salud de un grupo, por ejemplo, pero que obviamente también tiene impacto en la empresa que tiene que producir. ¿Sí? Otras regulaciones que tienen que ver con estas cuestiones, por ejemplo, son las de los códigos de planeamiento. Uno no puede poner una industria en cualquier lugar, porque eso puede contaminar o complicar la vida de los vecinos. Entonces, lo que te hace el Estado es regular y decir, bueno, la industria puede ponerse en tal lugar donde no haya vecinos que puedan sufrir algún tipo de contaminación, que puede ser de sonora o de ambiente, etc. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay regulaciones que están más relacionadas con precios o niveles de producción, y otras que están más relacionadas con el accionar de las empresas en otros ámbitos. ¿Sí? Nosotros obviamente nos vamos a quedar con las primeras, vamos a trabajar el impacto de la regulación económica. Una de las formas clásicas de intervención del Estado regulando un mercado es poniendo precios máximos o precios mínimos. ¿Sí? En ambos casos lo relevante es que se tratará de mantener precios que no son los de equilibrio. Ahí está la cuestión, el kit de la cuestión de intervenir con precios máximos o con precios mínimos, que el precio no va a ser el de equilibrio. ¿Sí? Y eso va a generar excesos de oferta o de demanda. ¿Tá? Vamos a ver
los dos ejemplos. Los precios máximos. Los precios máximos son establecidos por el Estado y tienen la característica de que cualquier transacción por encima del precio máximo es ilegal, ¿sí? Con lo cual, el precio máximo siempre debe fijarse por debajo del equilibrio, porque si no, no tiene sentido. Fijémonos acá. Si yo tengo una situación de equilibrio como esta, y digo, bueno, voy a poner un precio máximo acá. ¿Qué pasa ahí? ¿Están ahí? ¿Hola? Hello. Hola, hola. Es irrelevante. Ahí está. ¿Cómo? Es irrelevante, profe. Es irrelevante. ¿Por qué? Porque el precio máximo Porque me es pone un limitado. techo, ¿sí? Entonces, todo lo que pasa por arriba está prohibido, pero todo lo que pasa por abajo está permitido. Con lo cual, el mercado me va a llevar al equilibrio. Entonces, el precio máximo nunca se puede poner, voy a borrar para no hacer lío ahora, ¿dónde tengo la gorra? La goma. Nunca el precio máximo se puede poner por arriba del equilibrio. El precio máximo, bueno, bien, el precio máximo siempre se pone por debajo del equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, acá. En este caso, lo que va a pasar es que la cantidad ofrecida va a estar dada por la oferta, ¿sí? Lo que se produce está dado por la oferta. A este precio, los productores están dispuestos a ofrecer esta cantidad. Y lo que se demanda va a estar determinado por la demanda. Entonces, a este precio, los consumidores están dispuestos a ofrecer esta cantidad, a consumir esta cantidad. Con lo cual, siempre que hay precios máximos, hay escasez, ¿sí? No existe equilibrio de mercado. Y el Estado, al poner el precio máximo, no permite que funcione el mecanismo de mercado que me llevaría al equilibrio. Entonces, acá lo que aparece es una situación de escasez o exceso de demanda, que ahí aparecen distintos mecanismos de racionamiento. Por ejemplo, se pueden llevar 2 unidades por grupo familiar, ¿sí? Es un mecanismo de racionamiento, ¿sí? Porque no hay para todos. Entonces, bueno, o el primero que llegue le vendo todo, y el que llegó tarde, ¿sí? Entonces, hay distintos mecanismos para administrar esa escasez, ¿sí? Esta es la escasez. Luego aparecen los precios mínimos. Los precios mínimos son establecidos por el Estado y, de nuevo, tienen la característica de que cualquier transacción por debajo de esa es ilegal. Por eso el precio mínimo siempre se tiene que fijar por arriba del equilibrio, porque pasa lo mismo que lo que vimos recién. Si lo podemos hacer acá, así no rayamos el otro. Si yo tengo acá una situación de equilibrio y pongo un precio mínimo acá, no va a tener ningún sentido, porque todo lo que pasa acá arriba está permitido. Lo que no está permitido es lo que pasa para abajo. Entonces, si yo pongo un precio mínimo por debajo del equilibrio, el mercado solito me va a llevar al equilibrio, ¿sí? Entonces, el precio mínimo tiene la característica, esto no es un precio mínimo obviamente, tiene la característica de que se fija por encima del equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, en ese precio va a existir lo que se llama un exceso de oferta. No hay equilibrio de mercado, ¿sí? Y el mercado y el Estado no permite que funcione el mecanismo que ajusta, que es bajar el precio. Entonces ahí lo que me va a pasar es que va a haber una demanda menor que la oferta. Y eso se llama exceso de oferta. Si se acuerdan, lo vimos cuando trabajamos con mercado de trabajo, decimos, bueno, muchas veces cuando el Estado interviene poniendo un salario mínimo que esté por arriba del equilibrio, eso puede hacer que exista desempleo, ¿sí? Porque las empresas estarían dispuestas a contratar menos trabajadores de los trabajadores que están dispuestos a trabajar. Entonces, ese precio mínimo podría estar generando un exceso de oferta de trabajo o una escasez de demanda, ¿sí? Y por último, vamos a ver la regulación y el poder de monopolio, ¿sí? El Estado suele intervenir para que las empresas monopólicas u oligopólicas no abusen de su poder de mercado, porque el monopolio está prohibido, o sea, las prácticas de monopolio no están permitidas, siempre hay que
buscar la defensa de la competencia, salvo, bueno, obviamente aquellos monopolios que son monopolios naturales, etc. Pero siempre el Estado interviene en ese tipo de mercados. El mercado regula los monopolios naturales, tratando de que esas ventajas que tienen las empresas no tengan un costo tan alto sobre los consumidores. Entonces, resumiendo, por un lado, el Estado debe tratar de que no haya prácticas de concentración del mercado, ¿sí? Cuando el Estado ve que hay cuestiones de oligopolio que tienden a hacer colusiones, como dijimos en el mercado de monopolio, de hacer cártel, eso está prohibido y el Estado debiera penalizar esas cuestiones de cartelización de los mercados, ¿sí? Y por otro lado, dado que sí o sí hay monopolios en algunos mercados, que son estos de que tienen economías de escala, niveles muy altos de la producción, que nos llevan a los monopolios naturales, el Estado puede intervenir en esos mercados regulando los precios para tratar de que el beneficio de que tengan estas empresas no sea tan alto y que vaya tanto en detrimento de los consumidores. ¿Se entiende? Entonces, el Estado puede intervenir. Acá, muchas veces penalizando, tratando de evitar estas colusiones de empresas, y por otro lado, en este caso, viendo la cuestión de cómo regula los precios en este tipo de mercados. A ver, ¿qué pasó acá? Bien. ¿Cómo se puede regular un monopolio? ¿Sí? Acá tenemos una situación de un monopolista donde, sin la intervención, estamos en el punto A, donde el precio es P sub B y la cantidad es Q sub B. Estamos en un punto como el A, ¿sí? Cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. El Estado puede regular poniendo precios máximos. Si busca la eficiencia, si busca lograr la eficiencia económica, lo que tendrá que hacer es fijar, recuerden que el gran concepto de eficiencia económica es que el precio es igual al costo marginal. Entonces tendrá que fijar un precio donde el precio sea igual al costo marginal, que eso se da en un punto como el C, ¿sí? Que la demanda sea igual al costo marginal, ¿sí? Entonces, ahí el productor va a vender Q sub 2 y va a vender a un precio sub 2. En este caso, está logrando la eficiencia económica, está llevando al monopolista a producir en un nivel como si fuera de competencia perfecta, donde el costo marginal es igual al precio. Entonces está en perfecta asignación de los recursos. Pero ¿qué pasa? En este caso puede tener pérdidas. Podemos llevar al monopolista a trabajar con pérdidas, fíjense. Si este es el precio y este es el costo medio es superior al precio. Por lo cual, lo que puede pasar es que con esta regulación el Estado haga que las empresas tengan pérdidas. ¿Sí? Otra forma de regularlo es fijar el precio donde el precio es igual al costo medio. ¿Sí? Un punto como el B. Entonces, se vende a P sub 1 y se produce una cantidad de Q sub 1. En este caso, vamos a estar en una situación de ineficiencia, ¿sí? Donde precio es mayor que costo marginal, pero lo positivo de eso es que se va a producir más que si fuera una situación de monopolio puro, ¿sí? Se pasa de Q sub B a Q sub 1, se vende a un precio más bajo y no estamos llevando al monopolista a una situación de pérdida, porque obviamente las empresas monopolistas, cuando están en una situación de pérdida, le terminan reclamando al Estado esa diferencia y estamos en situaciones que después son mucho más difíciles de controlar y de que funcionen bien, ¿sí? Entonces, el Estado puede regular el monopolio con precios máximos, buscando la eficiencia. Si fija un precio donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, a la demanda, que es igual al precio, o puede fijar un precio igual al costo medio y en ese caso no busca la eficiencia, pero sí busca sacarle todos los beneficios extraordinarios a este monopolista y lograr que venda más y los cobre a un precio más bajo. Bueno. Con esto terminamos lo que yo les quería contar, a ver si puedo volver a la clase. A ver.
Con esto hemos terminado con lo que yo les quería contar de esta unidad. Está medio lerdo para poder dejar de compartir. Ahí estamos, ahí volví. Vamos a dejar de grabar. Bueno, como les decía, esta unidad no la vamos a evaluar en el parcial,